meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 62 del Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio HZ Podcasting Nacional 730 amplitud modulada, el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat, y para llevar a cabo el programa contamos como siempre con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pinto. Buenos días, Roger. Muy buenos días, López. Hoy amanecimos con interrupción del servicio eléctrico. Absolutamente. Que afectó la formulación de nuestro guión. Se cayó la línea de alta tensión de Palamara, según la explicación que nos dieron desde Sur. Tuvimos 2 horas con el servicio interrumpido. Bueno, de alguna forma logramos hacer algo para guiar nuestra programación de hoy. Hoy es el Día de la Constitución. Y de verdad que hoy debería ser un día de mucha reflexión para el pueblo dominicano. Este es un pueblo que, levantando el estandarte de la vuelta a la constitucionalidad y la vuelta a la Constitución del 63, se lanzó a luchar por ese estandarte, no solamente contra facciones contrarias locales, sino contra un enemigo externo que finalmente invadió a la República, que ocupó militarmente el territorio nacional, encontrando la resistencia de lo que eran las fuerzas constitucionalistas, como se le llamó. Pero definitivamente nosotros no estamos viviendo un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho significa que la Constitución de la República tiene el respeto de todos los ciudadanos, comenzando por los funcionarios públicos. Este es un país que la cosa está al revés. El primero que vulnera la Constitución de la República es el presidente de la República. Yo lo he comentado muchas veces, pero hoy es un día oportuno para recordarlo. Que cada vez que se ha hablado sobre los excesos del artículo 55 de la Constitución, o sea, de los atributos o los poderes del presidente de la República en la Constitución de la República, yo me sonrío porque, y digo, no, pero es que no hay tales excesos en el artículo 55, comparados con los excesos que hacen los presidentes cuando violan impunemente la Constitución de la República. Por eso yo digo que la parte más preocupante del poder que tienen los presidentes no está escrito en la Constitución, sino está en su capacidad de ignorar la Constitución de la República. Entonces ese es el problema, porque si el presidente de la República no respeta la Constitución, ¿quién lo pone en el orden? ¿Quién lo llama al orden? El Congreso Nacional. El Congreso Nacional, de acuerdo con la Constitución, puede pasarle un juicio político al presidente de la República, pero lo puede hacer. No lo puede hacer porque las estipulaciones del requisito de quórum o de votación que requiere ese proceso lo hace imposible por la capacidad que tienen los mandatarios de permear el Congreso a través de las prebendas que se le facilitan a los legisladores, que es una forma de corrupción, quizás una de las más temibles, porque afecta las relaciones de los poderes públicos. Y ayer comentábamos cómo el presidente Mejía tomó primero una disposición, a nuestro juicio correcta, que fue la de cortar los recursos de las ONG que se han hecho los congresistas, o sea, los legisladores. Tienen ahora la modalidad de tener una entidad supuestamente sin fines de lucro que recibe dinero del Estado que ellos manejan. Entonces ellos hacen política con ese dinero de esas ONG. Entonces cuando el presidente cortó eso, tuvo casi un levantamiento en el Congreso Nacional, al cual no debió haber cedido. Pero en aras de la politiquería nacional, el presidente cedió. Y entonces vinieron unos entendimientos cuyos alcances todavía no se conocen, pero que se están viendo o se atisban ahí,
en esa forma en que se está manipulando y manejando en este momento el intento de modificar la Constitución de la República. Entonces ha habido toda suerte de especulaciones en torno a lo que puede salir de ahí. Yo le quiero decir a los congresistas y al propio presidente Mejía que esta es una coyuntura sumamente delicada en el proceso político dominicano y que se permita que los legisladores, y que por la libre, ¿no? Porque como ellos son los que tienen el poder constitucional de hacer lo que de acuerdo a sus estipulaciones es su atribución para modificar la Constitución de la República, pero eso no puede entenderse así como se está planteando, porque esos legisladores obedecen a determinadas líneas políticas de sus partidos, si no, no estarían ahí, o no fueran sus partidos los que lo postularon para estar ahí. Entonces quiere decir que cuando los partidos los postulan, vivan los partidos, y cuando los partidos le dicen, mire, vamos a hacer las cosas de tal manera, y se hace algún tipo de entendimiento sobre cuál debería ser la forma de tocar una cosa tan importante como la Constitución de la República, entonces no, ellos son el poder verdadero, el poder constitucional. Y además no lo vamos a soltar, eso de la constituyente, eso no pasa por aquí, eso han dicho ellos. Entonces, si es así, yo le hago una sola recomendación: dejen tranquila la cosa, ya no le pongan la mano y déjenla así como está, no le pongan la mano, que no haya ninguna modificación, cero constitución, cero la modificación constitucional. Rechazan el proyecto que le mandó el Poder Ejecutivo y se acabó, y ustedes no presentan ninguno tampoco, y entonces se dejan las cosas como están, que ya veremos más adelante cómo en otras circunstancias el pueblo dominicano puede darse a la tarea de mejorar la Constitución de la República. Además, hemos dicho muchas veces que para qué mejorarla si la vamos a ir a respetar. Es decir, ¿cuál es el problema con nuestra Constitución? Que no la respetamos. ¿Quién es el primero que respeta la Constitución de la República? El presidente de la República. ¿Quién lo puede frenar? Nadie. Y ahí hay una Suprema Corte que no es capaz de declarar la inconstitucionalidad de un acto del presidente de la República, aunque dijo que esa era de sus facultades. Y algunos juristas de valía han impugnado esa atribución de la Suprema. Yo estaría de acuerdo con que la Suprema lo hiciera, en lo que se crea un tribunal de garantías constitucionales. Pero parece que no le quieren dar paso a nada que favorezca los intereses del pueblo dominicano. Todo eso está ahí solamente para repartir el pastel entre aquellos que se lo están repartiendo. Por cierto, que quiero decir que eso del 2 y 2 que ha puesto en vigor el Partido Revolucionario Dominicano a instancias de quien fue su líder, el doctor Peña Gómez, que parece que contra la pared, en vista de que no tenía recursos económicos para dar dinero como hacían los otros, se inventó repartir cargos. Entonces, como los cargos estaban limitados, comenzó a dividirlos, y entonces salió el 2 y 2. O sea, cargos que se eligen por 4 años, entonces resulta que son por 2 años. Y eso se ha extendido, según tengo información, hasta los cargos de la administración pública, porque conozco por lo menos un caso de una persona que fue llamada a desempeñar una función pública y le dijeron, pero es por 2 años, porque a los 2 años tú tienes que darle paso a otro. Entonces así no se puede. Pero por lo menos ahí no se viola la Constitución de la República, porque a un funcionario público lo pueden destituir y designar en cualquier momento. Pero a un legislador, los cargos que son electos, que son electivos, por 4 años, que resulte que no, que es por 2, eso es violar la Constitución de la República. Lo que pasa es que nadie le ha querido meter el pico a eso. Pues eso significa enfrentar al PRD. Entonces aquí hay mucha gente que en aras de la politiquería, entonces no se atreve a decir las cosas como son. En ese tipo de materia constitucional que debe pronunciarse la dichosa Suprema Corte de Justicia. Pero hay Suprema Corte de Justicia. Yo creía que no había. Porque el presidente que funge como tal de eso que está ahí,
dijo que por donde entrara la politiquería o la política a esa entidad, él saldría. Y como ellos salieron de la política, porque fue una concertación de políticos que parió a esa Suprema, entonces yo imagino que ahí no hay nada. Deben haberse ido todos para cumplir con lo que dijeron. Entonces, además, si es a juzgar por su actuación con respecto a hacer cumplir y hacer respetar la Constitución, tampoco hay nada ahí. Tampoco hay Suprema Corte. Entonces, estamos en un momento difícil, ¿eh? Estamos en un momento muy difícil. Las instituciones del país no existen. No existen, no hay Congreso, ¿eh? Eso no es un Congreso, eso no se le puede llamar Congreso. Eso sería una forma de insultar a los Congresos y a los congresistas. Bueno. Entonces, el día de hoy es un día de mucha preocupación, sí. Bueno, ojalá que reflexionen, pero en la generalidad de los ciudadanos es un día de preocupación, precisamente por que no se sabe lo que va a pasar. Pero lo más preocupante para mí de todo este proceso, ya una vez se estructuró aquella dichosa comisión de la que usted se abstuvo de participar por las razones muy poderosas que usted le ha expresado y le ha expuesto al pueblo dominicano. Perdón. Lo más preocupante es que una vez que se llega a aquel acuerdo y que se remite en los términos de ese acuerdo al dichoso Congreso, resulta que mientras el debate entre unos y otros intereses se confronta, el señor presidente de la República, de una manera que a mi juicio es total y absolutamente inoportuna, se pronuncia diciendo que los senadores tienen la prerrogativa de actuar. Eso es verdad, eso está consignado en la Constitución vigente, en la Constitución que está llamada a ser revisada. Pero ya que se ha comportado y ha elaborado todo el proceso que ha culminado para poner a ese Congreso frente a toda una estructura civil y política del país, en vista de los proyectos de los diferentes artículos que de la Constitución deben ser o se estimaron que deberían ser reformados en esta etapa, sobre todo el más importante de todo, el de la Constituyente, introducir la modificación de la Constituyente dentro del articulado de la Constitución. Resulta que el presidente se pronuncia diciendo que ellos tienen toda la facultad de hacer lo que les venga en ganas políticamente. Entonces no es oportuno en lo absoluto el haberse pronunciado en este momento de esa manera. Él debió haber permanecido callado o debió haber reiterado y fortalecido la posición que él mismo elaboró cuando constituyó la comisión e hizo el consenso de los partidos políticos con todas las fuerzas que desde allí estaban establecidas para enviar esas específicas observaciones, esas específicas modificaciones que proponía ese grupo. Pero mira, el presidente Mejía ha dicho realmente que los legisladores tienen la facultad constitucional para modificar lo que se le envió. Bueno, pues eso lo sabíamos para comenzar, por eso decíamos ayer. Y entonces, ¿para qué gastamos todo el tiempo? Hemos perdido miserablemente el tiempo y esfuerzo de muchísima gente y las expectativas de la nación para nada, porque eso que está diciendo el presidente se sabía para comenzar, que tienen la facultad los legisladores en este momento, y eso es lo que le está pidiendo la colectividad dominicana desde que surgió, digamos, el primer consenso entre partidos políticos hace ya varios años atrás, de que el Congreso iba a modificar la Constitución para desprenderse de esa facultad, es decir, para que se consagrara, usando su facultad ahora de modificar la Constitución, para que la Constitución dijera que solamente una constituyente de elección popular podía modificarla. Para eso era, pero ni siquiera eso, porque ahora ellos dicen que no, que por ahí esa constituyente no pasa. Entonces,
Si se sabía del principio que ese es el mecanismo constitucional, señor, eso no está descubriendo nada. El que el presidente diga ahora eso, realmente lo que pone es desconcertar a todo el mundo y hacerlo presumir lo peor. Porque ahora todo el mundo está pensando que se nos ha tomado el pelo y entonces el presidente queda mal parado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? O el presidente no sabía que eso era así. Para que ahora al final de este proceso con tantos problemas, tan problemático, ahora resulta que él descubra lo que se sabía desde el principio, que la facultad constitucional estaba en el Congreso. Lo que pasa es que el Congreso está negado, resistido a soltar prenda. Dice que no. Ellos quieren seguir modificando la Constitución. ¿Para qué? Para que la Constitución pueda ser modificada, como dijo Andy Laguarre. Si el PRD ahora no modifica la Constitución como le conviene, no merece estar en el poder. Eso le dijo Andy Laguarre, que no es político ni es nada. Se supone. Se supone. Entonces, la verdad es que uno tiene que pensar lo peor. Porque no se va a uno suponer que nada de eso se sabía. Todo se sabía. Déjenme leerle esto, que salió en Diario Libre. Dice el patriotismo constitucional. El debate en España es sobre el concepto de patriotismo constitucional. Dice, y el Día de la Constitución parece propicio para analizar el fenómeno visto desde dos perspectivas diferentes. En España, por ejemplo, los líderes políticos están empeñados en el debate sobre el patriotismo constitucional. En la República Dominicana nos estamos rasgando las vestiduras sobre el aprovechamiento constitucional. En España de lo que se trata es de definir la Constitución desde el punto de vista de sus valores básicos. Respeto a los derechos individuales, respeto a las instituciones y de la simbología constitucional como garante de la unidad nacional, de las libertades y otros valores. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les expliqué por qué yo me fui del seno de la comisión esa que designó el presidente de la República? Porque yo propuse exactamente eso. ¿Y usted sabe quién se opuso? Tirso Mejía Ricardo, el presidente de la famosa Comisión de Reforma del Estado. Dijo que definir esas cuestiones esenciales de la reforma, pues yo le decía, señores, ¿cómo nos vamos nosotros a poner a hacer una revisión como la que ha propuesto la Comisión de Reforma del Estado? Que es un libraco así. Ustedes están pretendiendo hacer ahora la tarea de la constituyente. Y si en esas mismas recomendaciones está crear la constituyente, ¿cómo es que usted entonces va a pretender hacer el trabajo de la constituyente? Limitémonos a decir, eso fue lo que yo propuse, vamos a decirle al presidente de la República que aquí todos nosotros estamos de acuerdo que la única modificación que debe hacerse a la Constitución de la República es el de crear la Asamblea Constituyente de Elección Popular. Y punto. Más nada. Ah, no. Saltó entonces uno de los de la ONG y dijo que no, que ellos estaban allí con una encomienda muy importante del presidente, pues no podían entonces renunciar a esa responsabilidad que se le había. No, lo que pasa es que estaban buscando su tajada. ¿Ustedes recuerdan lo del 50% que vino después? Eso fue después que yo me fui. Y del otro lado salió Tirso Mejía y dijo que cómo íbamos a perder tiempo nosotros definiendo esas cosas, que eso era una perdedera de tiempo. Miren la perdedera de tiempo. Ese es el debate en España. Y sí, en nuestro país no se discuten esos temas. Nuestro inmediatismo nos lleva a utilizar el debate constitucional para avanzar los propósitos patrimoniales o ideológicos de cada uno, en la mayoría de los casos, sin compromisos con el sistema, y ante la debilidad o el sonrojo que provoque el argumento, pasamos al ataque personal, que es una forma de disfraz de las intenciones. Hoy, Día de la Constitución, y ante el debate abierto, deberíamos preguntarnos qué valor le damos a los principios y valores de nuestra Constitución. Y termina el articulito diciendo, hoy estamos muy solemnes, pero es necesario ponerse solemne con el asunto de la Constitución, porque recuerden que cuando el golpe de Estado Juan Bosch, no solamente se depuso al presidente, sino que se abolió la Constitución del 64. Correcto. Entonces la lucha que se desató a partir de entonces
no era únicamente para reponer al profesor Bosch en su mandato producto de las elecciones, sino la vigencia de la Constitución del 63. Y la reinstauración de la consecuencia del Estado de Derecho. La reposición del Estado de Derecho. O sea que, entonces, este país tiene una tradición ya histórica de conciencia, de toma de conciencia sobre lo que significa la Constitución de la República. Yo no quisiera ver repetir las cosas, porque aquí puede producirse un desacato a la voluntad del país, produciéndole una agresión a la Constitución de la República que puede venir del Congreso, con la anuencia de otros sectores, incluyendo el Poder Ejecutivo, y que eso vaya a generar entonces un conflicto interno de proyecciones imprevisibles. Yo le decía ayer, o le decíamos ayer al presidente de la República, con relación a la reelección: presidente, sáquese de ahí, dé un ejemplo, coja a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que han hablado y hablan de reelección y destitúyanlo. Entonces usted se va a poner en claro y se va a poner a distancia de todas estas cosas. Mientras tanto, el país está con el alma en vilo esperando a ver qué rayos va a salir de ahí del Congreso Nacional. Y entonces dice el flamante presidente del Senado que hay una campaña para desacreditar el Congreso de la República. No, señor presidente del Senado, no hay ninguna campaña que no salga de ustedes mismos. La campaña de descrédito del Congreso sale del Congreso Nacional con sus actuaciones y sus posiciones. Tan legítimas es las posiciones que estamos sustentando, los que estamos opuestos a las intenciones del Congreso, que el propio expresidente de la Cámara de Senadores ahora se ha pasado a las posiciones, al bando contrario, a las posiciones que desde un primer momento sostenía esta tribuna y muchas otras tribunas más, y algunas otras más. Es decir que, señor presidente, no es así, ¿no? Vamos a hacer algunos comentarios hoy sobre la entrevista que le hicimos a los ex jefes policiales. Y como preámbulo, vamos a leerle estas informaciones del clima social. Sí, señor. Sargento Policía Nacional mata 2 hermanos en barrio de Jaina. Momentos después, un desconocido mató a tiros en el mismo lugar a un mecánico. Muere asistente de Hipólito herido de 4 disparos. Eso fue un atentado en un motor, pasaron, se le pusieron paralelo a su jipeta, Se suicida, disparo mecánico asimilado a Policía Nacional. Dice también que la Policía Nacional halla 2 metralletas al arrestar el prófugo que se le atribuye el haber secuestrado. Miren esa fotografía. Sí. Miren las 2 armas, que son armas de guerra. Absolutamente. En manos del relacionador público de la Policía Nacional. Pero esas son las 2 que se hallaron ahí. Anda huyendo. Sí. Este es uno de los cómplices. Otra persona que anda con 2 fusiles, un R-15 y un M16. Esos son los que se le atribuye a haber secuestrado al empresario de Moya. Entonces, y es uno de los que había hecho las promesas de matar a periodistas y policías, pero estaba refugiado en la casa de una periodista. Ahí fue donde fue apresado. Que cubría como fuente a la Policía Nacional. Exactamente. Esto sí que es grande. Investigan asesinato de ayudante del presidente Mejía. Sí. Bueno. Y Policía Nacional apresó al secuestrador por accidente. Ese es el titular del Expreso, porque dice que la policía quien estaba buscando es al organizador de viaje. Que es el cuñado de la señora periodista, sí, que anda con los 2 fusiles. Fue por pura casualidad que la policía apresó a Domingo Santos Polanco, Dominguito, cabecilla de la banda que secuestró al agroempresario vegano Miguel de Moya, ya que a quien procuraban era Roberto Contreras, supuesto organizador de viajes ilegales. Por cierto que hay 2 versiones contradictorias, porque hay una que habla
de que él lo llevó ahí y lo escondió mientras le arreglaba papeles para Sí, sacarlo. para sacarlo del país. Pero del otro lado dice que no, que él lo que arreglaba eran viajes en bote, en yola. No necesitaba papeles ¿Qué para eso. papeles? Lo refugió ahí Sí. mientras preparaba el viaje, que es otra cosa. Dice, Santos Polanco, quien cobró por el secuestro de Moya 3 millones de pesos, fue capturado por los servicios investigativos cuando buscaban a Roberto Contreras, quien se presume anda fuertemente armado. Y por ahí sigue. Pero hay algunos detalles que yo creo que es interesante que nosotros lo leamos, porque este señor dice, Santos Polanco prometió que al salir de la cárcel matará a todos los periodistas y policías que se le interpongan en su camino. Bueno. Ese es el que cayó preso. Y este señor estaba en la casa de la periodista Marianela Taveras. Y resulta que esta periodista cubría la fuente informativa de la Palacio de la Nacional. Policía. Es decir, que imagínense usted. ¿Para qué medio la ella cubría? Eso no lo dice. no lo dice, pero ella realmente tenía entonces un conocimiento, según expresa uno de los periódicos, que quizá ayudaba a sus gestiones. Ahora, debo decir lo siguiente. En el caso de la muerte de la ayudante civil del presidente de la República, se menciona a Turbí. Hay que recordar que Turbí es el señor aquel dueño de estaciones de gasolina, que fue objeto de un atentado después de haber sido amenazado y que nunca se ha descubierto quién fue. Nunca. Esas son de las cosas que la policía tiene ahí olvidadas. Pendiente. Bueno, junto con lo de Vimenca y junto con lo de Bochan Javier y muchísimos casos que no se han descubierto. Pero que se ligue ahora este asunto con lo de Turbí apunta y hace ver, y nosotros quisimos hacer esta recopilación porque es puramente accidental, y vamos a tocar el tema de la entrevista que habíamos tenido con los 3 ex jefes de policiales que tuvieron la gentileza de aceptar nuestra invitación. Y quisimos ver cómo andaba la cosa, y lo que encontramos es un sargento de la Policía Nacional que mata a 2 hermanos. Después hay un fulano que es un mecánico asimilado y se da un disparo. Y así, y entonces, toda una serie de incidentes, todos armados. Hay otro caso de un desconocido que mató a tiro en el mismo lugar a un mecánico. Eso es ahí donde murieron los otros 2 hermanos en Jaina. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que está pasando con todas estas armas? Porque nada más hay que ver las armas que tenía el que cayó preso y las que tiene el que anda huyendo. Porque estas son metralletas, pero el otro tiene fusiles, el AR-15 y el M16 son fusiles de guerra. Sí, semiautomático. Y son fusiles de guerra, son fusiles, armas de guerra realmente, sí. ¿verdad? ¿Qué está pasando con el orden público y el control de las armas en la República Dominicana? Vi una declaración del jefe del Ejército Nacional, el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Manuel Polanco Salvador, que dijo, refiriéndose al hecho de que este fugitivo había estado en Haití y cruzó de vuelta porque allá había caído preso su hermano. Entonces él cruzó armado para acá. Y él dice, bueno, para poner bajo control la frontera tendríamos que poner un militar cada 10 metros. Y yo le quiero decir al general Polanco Salvador, si para eso usted tiene que desplegar al ejército entero, ahí hágalo. Porque esa frontera no puede estarle protegida. No puede estarle protegida. Con mayor respeto, yo le quiero decir que su misión fundamental es ahí que está. Cualquier otra cosa es accesoria. Tiene también la responsabilidad de cuidar la integridad territorial en todo el territorio, pero esas son tareas de todas las Fuerzas Armadas, también de la Marina, también de la aviación. Pero una buena parte, si no la totalidad del ejército, es ahí que tiene que estar, en la frontera. Y yo tenía entendido que eso es lo que el secretario de las Fuerzas Armadas había ordenado, una nueva organización en la frontera, incluso que mandó una cantidad de generales para allá. Entonces no hay excusa para que nadie esté pasando, y sobre todo un delincuente. Eso tiene que ser investigado.
tiene que ser investigado. Vamos a hacer los comentarios ahora sobre la entrevista que tuvimos con los ex generales, mayores generales, José Félix Hermida González, el general Tejada Báez y el general Rodríguez Arias, después que compramos con unos compromisos comerciales. Pues bien, antes de hablar de nuestra entrevista con los ex jefes policiales, vamos a dar algunas informaciones sobre el frente de guerra. En el área doméstica de los Estados Unidos, yo saqué del internet esta información que está mostrando desde luego una cara preocupante, que es que esto se trata de una agresión interna, pero ahora se está rastreando a dónde era que estaba la fuente posible. Mire ese reportaje. Dice, en la línea de frente de la guerra del Anthrax. ¿Y ustedes saben cuál es esa línea de frente? Un fuerte del ejército de los Estados Unidos. Déjenme leerle brevemente lo que dice. Excepto por la fecha, el reporte del ejército del fuerte Detrix, que se leería casi como las noticias de hoy día. Dice, William Boyles, de anthrax pulmonar, murió el 25 de noviembre de 1951. Joel E. Wheeler, de anthrax visceral, murió el 5 de julio de 1958. Dice, ambos hombres estaban trabajando en una instalación del ejército y de acuerdo a un informe que se sacó en 1977, ambas muertes fueron calificadas de accidentales. En realidad ellos trabajaban ahí y se contaminaron. ¿Pero por qué se contaminaron? Porque estaban trabajando con eso. Ahí es a donde están mandando ahora todas estas muestras, porque la gente que sabe de anthrax es ahí que están en ese laboratorio de ese ejército norteamericano. Entonces ahí mandan las muestras y las comparan y están esos experticios que ustedes leen, que dicen... Las cepas vienen de este sitio. Las que se le mandaron al amigo Al amigo de nosotros. Eran especialmente diseñadas para que no se salvaran. Sí. Y que eran diferentes a las otras. Y todos esos informes técnicos salen de ahí. Ahí es que están los expertos. ¿Y por qué estaba el ejército de Estados Unidos en eso? Bueno, acuérdense que yo he dicho que pocas semanas después de aquel accidente del avión de la TWA, el vuelo 800, que se dice que cayó y otras versiones dicen que fue derribado por un misil, salió en la prensa de los Estados Unidos que en unas maniobras en el desierto, maniobras del ejército de los Estados Unidos, un misil que se había salido de control por poco impacta en un laboratorio donde había armas bacteriológicas. Entonces uno se preguntaba angustiado, ¿qué hubiera pasado si hubiera impactado ese misil que se salió de control? Y si no fue un misil que se salió de control y fue un atentado que gracias a Dios falló. Quiere decir que la sociedad de los Estados Unidos ha estado viviendo en el borde de un precipicio. Por lo que uno ve. Sí, señor. Aquí tenemos también algunas informaciones de ese mismo frente que todavía son más preocupantes o tan preocupantes como esa. Dice que Estados Unidos niega que sufriera una grave emboscada en Kandahar. Kandahar es una población que está al sureste de Afganistán. Y en lo que en el frente de batalla no han podido avanzar ni contra eso, ni contra Kabul, que es la ciudad capital, que es el símbolo que quieren conquistar para establecer un gobierno. Y para entonces dividir a Afganistán en dos Afganistanes, Afganistán del norte y Afganistán del sur. Esa es una de las tesis muy socorridas que hay en este asunto. Pero con respecto a esta emboscada, dice la revista New Yorker, en virtud de que los medios de comunicación que más difusión tienen internacionalmente, como el CNN y otras agencias,
no difunden las informaciones precisas porque parece que no se las proporcionan o no se las permiten. Indudablemente que eso es. Aquí está una revista norteamericana, muy investigativa, por cierto, tanto como The Washington Post, que revela la siguiente información. Según la revista New Yorker, varios soldados de las fuerzas especiales fueron gravemente heridos en una operación en la residencia del Mullah Omar, que es el jefe de las fuerzas talibanes, hace 2 semanas, que fue repelida por los talibanes con morteros y granadas. Se dice que eran unos 100 soldados. En la madrugada del 20 de octubre, un centenar de soldados de las fuerzas especiales, seleccionados entre los hombres más preparados de los Rangers y el Delta Force, esas son unas unidades muy élite en los Estados Unidos, llevaron a cabo una misión a la ciudad de Kandahar, como asalto a la residencia del Mullah Omar. En esa misión dice que tuvieron 12 heridos gravemente, pero el Pentágono lo niega. Dice el Pentágono que no ha habido ningún problema en aquella operación y que se detalló en el momento. Sin embargo, paradójicamente, dice aquí también, Estados Unidos pidió un día después de que presuntamente sucediera este hecho, ayuda a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña tiene más penetrada Afganistán que lo que los Estados Unidos propiamente la tienen, en virtud de que fue en una época una semicolonia el comandante que se ve ahí, se ve que es exactamente. Solicitando la total disponibilidad de las tropas que se entrenan en Omán, allá en el Emirato. Y si aquel día los aterrizajes en paracaídas en Afganistán fueron incluso televisados en Estados Unidos, cuando usaron las tropas británicas. Esa es la única vez que yo he visto paracaidistas lanzándose de los aviones en el territorio afgano. El Pentágono no ha anunciado ninguna operación parecida que se haya llevado a cabo de nuevo. Es decir, todos estos factores. Otra información más adelante dice: George Bush busca amigos en una campaña que él ha diseñado para ahora dar unos viajes por toda Europa y en los países de la cuenca del Pacífico, sobre todo enfocándose en la Asamblea de las Naciones Unidas. Va a comenzar esa ofensiva diplomática. Pero dice aquí también, Bin Laden complicado. El titular de defensa hindú vaticinó que el presidente de Estados Unidos, George Bush, dejará el cargo sin conseguir capturar a Osama Bin Laden, principal sospechoso de organizar los atentados terroristas del 11 de septiembre. Dijo él, Bush caerá, pero Bin Laden no caerá en manos de los estadounidenses, indicó George Fernández, que a propósito tiene un nombre que parece latino, sin embargo es hindú, uno de los ministros más influyentes del gobierno hindú, en una entrevista de ayer lunes en Al Haram, el periódico de árabe, la cadena de noticias. ¿Estás seguro que ese no es un latinoamericano que se encaramó allá? Ya puede parar por allá. La política. Pues estas informaciones nos dan ya un cuadro más cercano a lo que pudiera ser la realidad. Le va a pasar lo que a Bush padre. Bush padre tuvo que salir del cargo de presidente de los Estados Unidos porque se le venció su mandato y Saddam Hussein se quedó ahí. Quiere decir que Bush hijo corre ese mismo riesgo, el de que dentro de 3 años y pico, o lo que le falte, no haya podido coger a Osama Bin Laden. Recuerden que aquí comentamos que nos extrañaba la orden dada a la CIA de capturar a Bin Laden, vivo o muerto. ¿Y por qué a la CIA? Si Bin Laden está siendo perseguido en el territorio afgano por tropas, bueno, pues se supone que esa orden debe ir a los contingentes militares que van a enfrentar a Bin Laden, y Bin Laden va a enfrentar con su gente a los contingentes militares. El hecho de que se le haya dado a la CIA está prácticamente diciendo que ya se sabe o se presume que Bin Laden no está en territorio afgano. Y esa es una posibilidad. Y el hecho de que, y además salieron unas declaraciones que decían como que había como una situación no controlada, o sea que Bin Laden pudo haber salido y no haberse percatado los contingentes militares de que esa situación se diera. Se dice que está en Pakistán, inclusive hay una información por ahí en otro periódico. Puede estar en cualquier parte. Él no fue adiestrado por la CIA y por el M-16 británico. En relación con lo que usted dijo respecto al ANTRA, la difusión de la enfermedad, fueron arrestados unos 3 sospechosos
de propagar esta epidemia. Y precisamente esos 3 sospechosos habitaban alrededor de la ciudad, en los suburbios de la ciudad de Trenton, New Jersey, de donde el 95% de todos los envíos postales que se han hecho conteniendo esa sustancia han salido de esa estación, desgraciadamente. Sí, lo que no se sabe todavía es cómo fue que se hicieron de esas cepas tan sofisticadas y tan depuradas para enviárselas con dedicatoria especial al señor Dasher. Esa es la pregunta del millón. Porque los otros casos son de otras cepas. Es posible que se hayan sacado precisamente de esos laboratorios militares por infiltraciones. Entonces ya la situación varía bastante, ¿no? Sí, y esperemos que sean infiltraciones. Pues volviendo a nuestra entrevista con los jefes militares, jefes policiales. Hay una situación. Yo he leído los artículos que tuvo la gentileza de darme. Él es licenciado en Derecho, aparentemente, Ramón Alcides Rodríguez Arias, el ex jefe de la policía y mayor general retirado de la Policía Nacional. Él se ha dedicado a escribir sobre temas. Incluso hace algunas sugerencias interesantes que debían absorber las autoridades policiales actuales, ¿no? Sobre cómo organizar las patrullas y todo eso, usando su experiencia. Desde luego, yo le planteé a los jefes militares una cuestión que a mi juicio es medular. Y es cuando, dentro del criterio del mantenimiento del orden público, los contingentes policiales enfrentan no a delincuentes, sino a ciudadanos que protestan en uso de sus derechos constitucionales cualquier medida del gobierno de turno, el gobierno que sea. Lo hubo cuando Leonel Fernández, lo hubo en el gobierno de Balaguer, lo hay en este gobierno. Y donde quiera que se produzca una situación que afecte a la ciudadanía tiene el derecho a protestar. Ahora, no tiene el derecho de alterar el orden público, pero tiene todo el derecho de protestar pacíficamente. Pero incluso cuando se rompe el orden, la policía tiene que estar adiestrada para manejarse frente a esas situaciones de una manera civilizada. Es decir, si aquellos están tirando piedras y quemando goma, usted no le puede largar tiro, señor. A usted lo adiestran, nada más hay que ver cómo se manejan las policías de otros países, que cuando la ciudadanía de sociedades como los Estados Unidos de América se tiran calle al medio a protestar de manera violenta y a romper comercios, como sucedió en Seattle, que hubo que declarar estado de sitio para que el entonces presidente Clinton pudiera visitar la sede donde estaba reunida la Organización Mundial de Comercio, porque no podían entrar a la ciudad, como estaban atrapados en sus respectivos hoteles, todas las delegaciones de alto nivel que estaban allí, porque la ciudad estaba levantada, insurreccionada, los ciudadanos norteamericanos. Pero lo mismo hicieron los ciudadanos suizos en Davos, hicieron los italianos y lo hicieron los canadienses, y lo han hecho en todas partes donde se están reuniendo los que ya los pueblos identifican como el brazo opresor, el brazo que genera miseria, hambre, desempleo. Y entonces están protestando. Entonces, cuando se producen esos casos, ¿qué hacen las policías de esos países? Bueno, están dotadas de unos equipos especiales, plásticos, ¿verdad? Para protegerse de las piedras. Que lo tienen aquí. Tienen unos cascos. También. Es decir, que hacen unas formaciones y avanzan sobre los revoltosos, es el término que usan los periodistas. Y avanzan sobre ellos y lo obedecen, lo obligan a obedecer y lo hacen preso, lo detienen, lo que sea.
Pero no sacan armas a largar tiro. Y el camión del chorro de agua. Exactamente. Y nosotros trajimos ese camión. Sí, está ahí. No ha tirado un chorrito la primera vez. Quizás porque no hay agua. Ah, eso es, ya. El asunto es que esos son los procedimientos que tiene que aprender la policía. Y además, porque decíamos que la Policía Nacional, cuando sale a la calle, un policía acompañado de otro agente, no van acompañados de un oficial superior que piensa por ellos, que es el caso de los contingentes militares. Cuando sale un destacamento militar a la calle a imponer el orden, lleva un comandante que piensa por el destacamento y ordena lo que hay que hacer. Entonces el responsable de todo lo que se haga ahí es el comandante. Yo tengo la experiencia de lo que pasó en el año 1984 con un amigo, hoy militar retirado. Me dijo, a mí me asignaron una zona, pero en mi zona no hubo ni un muerto. ¿Tú sabes por qué? Me dijo. Porque yo llamé a todo el contingente que yo tenía ahí y le dije, cuidado el que me trae un muerto. ¿Verdad? Y en su zona no hubo un muerto, pero hubo otra zona que estaba el muerto que hacía ola, y si no, que le pregunten al doctor Arias Lora, Ney Arias, que me contó José Joaquín Puello. Él estaba en Londres, pero que cuando él regresó tuvo la información del propio doctor Arias de los heridos en la cabeza que él trató ahí en la clínica Gómez Patiño. O sea, los que llegaron vivos ahí, porque al que le dan un tiro por la cabeza, lo más probable es que no sobreviva. Y ese tiro no... Entonces, los que estaban disparando a la cabeza estaban disparando a matar. No era para reprimir a las piernas. Entonces, ¿qué había en aquella época? Bueno, había una protesta pública contra las penalidades que le inflige a estas sociedades el modelo neoliberal. ¿Qué es lo que hace entonces que cambie el rol de una entidad del orden público, como en este caso la Policía Nacional, que es la primera tropa de choque, aunque en aquel caso salió el ejército también? Y los casos de disparar en la cabeza que estamos hablando era del ejército ya. Y el oficial que me dio ese testimonio de que en su zona no hubo muertos fue un general retirado del ejército, no fue ya de la policía. Sino que cuando el ejército actuó, hubo generales del ejército que actuaron de una manera y otros generales actuaron de otra, ¿verdad? En las zonas que quisieron haber muerto estaban disparando a la cabeza. Y en las zonas donde no se creía que había muerto, había gente como ese general que dijo, cuidado que me trae un muerto aquí. Y no hubo muerto. Entonces, cuando se produce una explosión de violencia como aquella que se produjo en el año de abril del 84, 19 días después que nos convocó al ayuntamiento Peña Gómez para que apoyáramos los PRDistas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, lo cual yo me negué y me retiré de esa reunión después de protestar, porque Peña invitó ahí a Julio González, representante del Fondo Monetario Internacional. O sea, estaba sesionando allí el comité o la comisión política del PRD con Julio González del Fondo Monetario sentado ahí, invitado por Peña Gómez. Y yo me paré, digo, y un partido como el PRD no puede condonar un entendimiento con el Fondo Monetario que implica ceder su soberanía económica. Y nosotros peleamos por defender nuestra soberanía, encabezamos una lucha incluso contra tropas extranjeras para defender nuestra soberanía. Y nosotros vamos a ceder parte de nuestra soberanía ahora en una encerrona con el Fondo Monetario Internacional. Entonces Peña se fue del lado de Julio González, yo me fui de la reunión. Y después, a los 19 días, estábamos cosechando muertos en las calles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando las agendas de los gobiernos que salen de eventos democráticos como son las elecciones se convierten en agendas de agresión a sus pueblos, los pueblos tienen el legítimo derecho de protestar. Y cuando los pueblos protestan, entonces las tropas del orden, las fuerzas del orden no tienen el derecho de aplastarlos. Y ese fue el problema. No se supo manejar esa situación en 1984. Y más luego, ya ustedes saben, cuando entró el ejército, le acabo de decir que hubo sectores donde vinieron con las instrucciones de matar. Entonces las fuerzas del orden tienen que ser adiestradas y tiene que haber una clara diferenciación
de cuando se enfrentan a situaciones de delincuentes, donde muchas veces aparecen, como he leído hoy, policías, con las situaciones a donde el pueblo está protestando. Y si lo está haciendo pacíficamente, como lo hicieron los médicos cuando fueron agredidos por la policía, entonces no hay justificación. Y debería haber sanciones. Se nos acabó el tiempo, entonces volveremos en el día de mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les hablamos de Leopoldo Espaillat Lonita y Roger Ogando. Hasta mañana.